buenos días, nos quedamos los buenos estudiantes al final. Nos quedamos los buenos estudiantes. Bueno, veo muchas caras conocidas por aquí, muchos amigos, veo murcianos por ahí, veo sevillanos por allá, granaínos, valencianos, holandeses. Traéis por ahí algún holandés, algún italiano, marroquíes. No tienen muy buena prensa últimamente en la prensa española, pero marroquíes son bienvenidos también, por supuesto. Queríamos acabar este Aviforum, como solemos hacer en los últimos que hemos organizado, haciendo una entrevista un poquito más distendida, un formato mucho más tranquilo, no tan técnico, sino de una manera mucho más personalista a una figura del sector. Es una forma de hacer un reconocimiento a una persona del sector que se ha dedicado, en este caso, a lo verán, más de 40 años. Esto le llamamos Avicoloquio, es una cosa que ven aquí 3 cámaras, están grabadas, todo se graba, se publica en Instagram, se publica en YouTube. Yo sé que les suena raro esto, Instagram, YouTube. Les tengo que recordar que hay partidos políticos hoy en día que toman decisiones en los gobiernos y nacieron de las redes sociales. Ahí nacieron. Y nosotros lo publicamos en Instagram y en YouTube, que tenemos centenares de miles de seguidores en habla hispana, en España y en Latinoamérica. Y yo creo que es bueno que a través de nuestras redes y nuestro newsletter y nuestra revista, pues vayamos conociendo el trabajo que han hecho y de una manera mucho más personalista personas importantes para el sector avícola. Me voy a poner las gafas, pues si no, ya me he hecho mayor. Dice, claro, como veníamos a Sevilla, es como dice, se junta el hambre con las ganas de comer. O sea, teníamos que buscar una persona para reconocerla y veníamos a Sevilla. Pues que era claro, era evidente, ¿no? Una persona que encarna la dedicación y la pasión por su profesión en el sector avícola. Quienes lo conocen y han trabajado con él saben lo que significa esas 2 palabras en esta persona. Él durante toda su vida ha trabajado incansablemente como veterinario, ha dedicado a cuidar como veterinario y proteger la salud de las aves como veterinario y la calidad de un producto, como es la carne de pollo para el consumidor. Es una de las personas que siempre ha dicho que lo que producimos nosotros, los productores, las integradoras, no son pollos, sino es carne de pollo para el consumidor. Al final es quien compra y quien come nuestra proteína animal, que es muy saludable, sana, evidentemente, y además económica para una sociedad, no digo solo en España, en el mundo, que en muchos países en los que nosotros viajamos es lo que se pueden permitir, comer huevos y pollo. Pues él se ha cuidado de eso. Además, tengo que decir que he tenido la oportunidad de entrevistar a gerentes, directores, a la directora general de ganadería, he estado con consejeros, pero lo que me da más respeto es entrevistar a esta persona. Una persona a la que cuando yo empecé en el 2000, estaba con José Antonio, allí en la Real Escuela de Agricultura, lo vi allá lejos y nunca imaginé que tenía la oportunidad de entrevistarlo, de estar conmigo al lado, y la verdad es que es una de las entrevistas que me ha sido más difícil preparar. Así que es un hombre ampliamente reconocido por su profesionalidad y experiencia en el campo de la agricultura, así que me gustaría invitar a que esté conmigo hoy aquí, esos 40 minutos, a Rafael Romero. Buenos días. Gracias, Luis. ¿Cómo estamos? Estás pasado, ¿eh? No, hombre, no. Siéntate aquí. Yo me siento en el otro lado. Voy a pasar por este lado, disculpar. Voy a permitirme, yo sé que muchos de aquí te conocen. Muchos de aquí te conocen, saben un poquito de trayectoria, pero déjame, antes de empezar a preguntarte cosas un poco raras, Vamos a lo que te hacía acá. lo que he dicho es verdad. Todo lo que he dicho es verdad, Rafael. Déjame presentarte un poquito, porque los que están ahí detrás de estas cámaras, pues también hay colombianos, también hay brasileños, incluso brasileños. Y un poquito que conozcan lo que eres, lo que has significado y de dónde vienes. Entonces, el Rafael Romero Zurita, ¿no? Su apellido Zurita, no lo tengo escrito, eso me acuerdo yo. Tú en octubre te incorporaste a Agrovic. Los que no tienen canas, igual les suena raro, pero en su época fue la gran empresa. Bueno, fui en el año 77, que es cuando yo me incorporé.
yo creo que ya andaría siendo el 25% de la producción nacional. Tengo una idea de la dimensión. Y si no tengo mal los datos, has sido, vamos, más de 20 años director técnico. Pues sí, tuve la suerte de que mi jefe, cuando me entrevistó, me dijo que ni sabía de pollos ni quería aprender. Entonces me puso en mis manos la dirección de una empresa, que no es poco. También estuviste como asesor 2, 3 años, 2000-2004. Sí, bueno, podría decir que cuando una empresa, una multinacional absorbió a la nuestra, pues lógicamente había que reinventarse. Pero realmente lo que digo es que me despacharon, joder, que la palabra es esa, ¿no? Te despiden. O sea, lo puedes decir de forma más fina, pero no. Verás, igual que yo hubiese despachado si hubiese sido la mía la que compró la otra, ¿eh? O sea, vayamos por partes, ¿no? Pero bueno, claro, entonces te reinventas. Afortunadamente me conocía bastante gente y no tuve ningún problema en estar asesorando a empresas por toda España. ¿Mm? Y has hecho una cosa que es bastante inusual, es después de 20 años trabajando como director técnico de una gran empresa de pollos, hiciste un doctorado en veterinaria en el 2003. O sea, y además, por lo que yo tengo aquí, una calificación sobresaliente cum laude. Bueno, ese era un reto personal, básicamente por el trabajo, pues nunca tuve tiempo de plasmar unos resultados y leer la tesis y demás. Pero esa tesis la tenía yo matriculada pues quizás 10 o 12 años antes, ¿eh? Entonces ya aprovechando el estar fuera de la empresa, lo que hice fue plasmar los resultados que tenía recogidos de tantos años, ¿no? La tesis doctoral mía fue de unos 100 millones de pollos y 5.000 manadas o algo así. Bueno, no mucha gente después de haber trabajado 20 años se dedica a hacer un doctorado. Bueno, eso depende de los retos personales que cada uno se plantee, ¿no? Bueno, es lo que yo tuve la ocasión de también reunirme con el sector avícola en otro foro. Y una de las frases que dije, más allá de la felicidad y del placer, sobre todo que es temporal, lo que perdura es la satisfacción. Pues, Un doctor de ese tipo perdura en el tiempo. Bueno, es profesor de la Universidad de Córdoba, asociado, profesor de la Universidad de Córdoba. Fuiste miembro de la Junta Directiva de AECA, que ocupaste el cargo del 2001 a 2007, durante 6-7 años, ¿no? Vicepresidente de 2004 a 2007, pero yo creo que eres una persona también muy especial ahí dentro de esa asociación, porque yo creo que es casi de las muy poquitas personas que has sido capaz de estar involucrado en 4 congresos, o 1, 4. Sí, se está tentado a veces de cambiar de profesión y de que me montar una agencia de eventos, porque la mayoría de la gente decía, este hombre que siempre está en todos, algo se llevará, ¿no? Pero bueno, yo realmente creo que en los sitios, en las selecciones, ¿verdad? Si uno está es para trabajar para los demás, ¿no? O sea, no admito el estar en un sitio como una asociación y para ir gratis a los congresos o a esas cenas o esos viajes. De hecho, yo puse el cargo a disposición cuando se creó la Asociación Avícola Andaluza. Pues yo creo que eso me exigía dedicación plena y por eso abandoné lo que era el cargo de vicepresidente. Pero bueno, después, claro, lógicamente empecé en Córdoba en el 2001 con el primer congreso. Después, no sé si fue en el 2005, quizás, el de Cáceres. Hace unos 3 años en Málaga y el año pasado en Córdoba. Colaborar con gente, ¿eh? Tampoco es que tú te cargues un congreso, lo que haces es reunirte con buenos amigos y disfrutar haciendo cosas, ¿no? Eres un poco humilde, tengo que decir que eres un poco humilde, porque sí, lo que todo el mundo reconoce del sector, los que tenemos más canas ya en el sector, es que el 2001 fue un punto de inflexión en los congresos de AECA, que realmente hubo impulsaste un cambio completamente diferente a lo que se había venido haciendo hasta entonces, y fuiste el impulsor que hasta a partir de entonces todos los congresos de AECA han cambiado en el formato que tú preparaste. Sí, claro, en los congresos hay una base científica, bueno, es fenomenal, ¿no? Pero cuando tú llevas ya muchos congresos, dices, quizás aprendo más con las relaciones que tengo con los compañeros, ¿no? Que se dedican a la misma profesión. Por lo tanto, yo entendí que lo que había era que aumentar el tiempo que se está de relaciones humanas unas con otras, ¿no? Si tú estás
a mañana y a tarde con sesiones científicas que no son más ladrillo que otras, pues cuando terminas, pues te vas al hotel y que no te hablen, ¿no? Entonces sí que implantamos un formato de tener más tiempo, bueno, más tiempo libre, pero con el suficiente atractivo para que todo el mundo estuviese junto. Es decir, tú no puedes terminar a las 2 de la tarde y si la gente no encuentra atractivo, pues cada uno se va a donde parece oportuno, ¿no? Pero si el atractivo es lo suficientemente grande, pues vuelven a estar todos juntos sin el tema científico ahí amartillándote y creo que se aprende más, ¿eh? Bueno, perdón, igual, ¿no? Hemos aprendido a hacer congresos contigo un poquito. Pues muchas gracias. Entonces, bueno, esta entrevista tiene 3 partes. La primera y la última es muy corta, la más un poquito más extensa, porque tampoco va a ser muy extensa, es la del medio, pero voy a empezar como empecé al principio, ¿no? Con la parte más personalista. Entonces ahí yo creo que hay mucha gente que conoce lo que has hecho, conocido antes, pero no conoce cosas muy personales tuyas, como por ejemplo, de preguntas rápidas, ¿eh? A ver si nos puedes decir, son 6 preguntas rápidas. ¿Un deporte o un hobby que te apasione? Mira, deporte, mi edad ya es caminar. Y a estas alturas, como comprenderán, no iban a hacer deporte. Aunque lo que nadie sabe es que yo serví a nuestra patria en la compañía de escaladores y esquiadores de Viella. Quizás eso también por mi complexión atlética igual me escogieron. Ojo clínico, no creo que tuviese mucho ojo clínico, ¿no? Pero, y hobby, pues al final le tendré que dar la razón a mi familia. Dicen que mi hobby es el trabajo, porque ya con 71 años todavía sigo. Pues es que ¿Un libro que te haya marcado? yo cuando leo, la verdad es que leo no para que me tenga que cabarar mucho la cabeza. Yo suelo leer más novelas y novelas que me enganche. Por ejemplo, pues te diría los éxitos Santiago Posterguillo sobre el Imperio Romano, ¿no? Pues no sé, la Legión Perdida, Trajano, ¿no? El asesino del emperador, o la trilogía esta de Stieg Larsson, de Millennium, bueno, ese tipo de novela, ¿vale? Es lo que suelo leer y no me quiebro mucho la cabeza. Una película que te hayas visto muchas veces y no te canses de ver. Bueno, no voy a decir que estoy cansado. La que más veces he visto es Frozen 1 y Frozen 2 porque mi nieta Carmen es la que me pone todos los fines de semana. ¿Eh? Después, si la que está es Rocío, pues Encanto, también de Walt Disney. Y si es Rafael, pues me toca La Patrulla Canina. Vale. Una ciudad de la que te enamoraste y vivirías siempre. Bueno, enamorada de ciudad, quizás, mira, Florencia, pero vivir en Sevilla, porque Sevilla se dice que Sevilla vive en la calle, y la verdad es que cuando no llueve o cuando no está en el mes de agosto, es una gozada salir a pasear por Sevilla. No soy sevillano, ¿eh? Yo tengo que reconocerte que cuando le dije a mi mujer, igual Póster que Barcelona, igual nos tenemos que cambiar de residencia y vivir en otra ciudad. Ella me dijo que la única ciudad donde iría sería Sevilla. Porque igual me tienes en breve por ahí. Sí. Una canción favorita. Tampoco tengo canciones favoritas. Mira, te di la discografía de Carlos Santana. Me gusta mucho el sonido de la guitarra de Carlos Santana. Es muy característico, científica. Si hay una composición ya, bueno, no sé, te diría, pues, Bolero, ¿no? De Maurice Ravel. Una bebida imprescindible. Clarísimo, el agua. Agua. Sin risas, ¿eh? Bebemos el doble que comemos. ¿Eh? Bebemos el doble que comemos. Tú metes en un buscador el agua en avicultura, a ver cuántos resultados te salen. Alguno de Avineus sale por ahí, ¿eh? ¿Eh? Alguno de Avineus sale también, ¿eh? ¿Sí? Vale, una cosa muy típica en España. ¿De qué equipo de fútbol eres? Bueno, aquí hay que decir del Betis o del Sevilla. Pero No me seas gallego, ¿eh? No, Que sea un gallego, no me seas... no, la verdad es que no soy muy aficionado. Normalmente me suelo poner en el equipo contrario del que juega. Por ejemplo, mi hijo sevillista, pues yo digo que soy ético, pero entrar a la discusión, no soy aficionado. Un poquito palangana, no pasa nada. Vale, a tu criterio, una persona que haya influido positivamente en el mundo. Pues, hombre, yo creo que Jesucristo, ¿no? Que imprimió carácter a miles de millones de personas, ¿no? Y bueno, y utilizando quizás, no sé, un término político, pues estuvo al lado de las clases más desfavorecidas, ¿no? Sin pedir votos a cambio ni nada. Entonces, pues yo creo que listos. Y última pregunta, así rápida. Con los años, llevas tantos años en ese sector,
y ya tienes experiencia también personal en la vida. ¿Qué entiendes, qué entiende uno? ¿Qué entiendes por amistad? Amistad. O sea, mira, con la edad aumentan los conocidos y disminuyen los amigos, pero no porque desaparezcan, sino porque te das cuenta de quién es el amigo y el que no. Eh, Mira, por ejemplo, tú imagínate que, Dios no lo quiera, pero que dentro de 2 o 3 años, debajo de tu tarjeta deja de poner director general de Avinews. Desaparece el letrero que hay debajo de tu nombre. Verás ahí los amigos que tienes. Ujú, Por lo tanto, yo creo que la amistad es muy, muy difícil de decir, al menos para mí, decir, este de verdad es amigo, es difícil. ujú. Tengo pocos amigos, muchísimos conocidos. Vamos a seguir una parte. Vamos a ir un poquito más a tu faceta profesional. Es decir, claro, llevas casi 50 años dedicando a la agricultura. Claro, pero una persona que lleva 50 años en la agricultura y que has llegado o has hecho lo que has hecho, ¿cómo se te ocurrió empezar en la agricultura y por qué? ¿Cómo empezaste? Pues fue totalmente casual. Ten en cuenta que cuando yo terminé los estudios había 4 facultades de veterinaria en España y en mi curso terminamos 30. Por lo tanto, había bastante demanda de veterinarios. Tanto es así que yo me enteré que en Sevilla 2 empresas estaban buscando veterinarios y yo había venido del servicio militar y bueno, pues voy a estar por lo menos un par de mesecitos tranquilo y tal, y no vine a hacer las entrevistas hasta los 2 meses, fíjate tú la situación. Entonces hice la entrevista primero en el grupo SADA, para que veas, ¿sabes? Bueno, el mismo día, en SADA y en Agrovic. Y el primero que me llamó fue Agrovic, por eso empecé. Pero en SADA era para rumiantes, y me llamaste a SADA y bueno, se está trabajando en rumiantes. O sea, que lo que había que era que empezar a trabajar, ¿no? Y bueno, dicen, es una cosa, yo se lo digo también a mis hijos, ¿no? Que a veces uno no sabe dónde va a empezar, dónde vamos a decir, dónde vamos a poner el huevo. Y al final es una cosa que yo me he encontrado también con muchos profesionales, que al final el huevo lo pones más o menos donde empiezas. Al final, los primeros trabajos te marcan un poquito tu futuro. Mm. Hombre, ya te digo, y sobre todo, tuve la gran suerte de que pusieron a mi hermano la empresa esta, pues mira, Vale. Claro, llevas tantos años de dedicación a la agricultura, ya que tenemos aquí la oportunidad. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo has visto la evolución del sector avícola y cuáles han sido los grandes hitos o avances en forma positiva y no tan positiva en nuestro sector? Ha tenido estos 40, casi 50 años de vida avícola. pues yo creo que podríamos pasar revista casi todos los actores que están en esto, ¿no? El primero, el ganadero, ¿no? El granjero. Yo recuerdo cuando íbamos a hacer proselitismo, la avicultura no se conocía, por ejemplo, bueno, estaba en Sevilla y Huelva, pero no se conocía tanto en Málaga, Granada, Jaén, Extremadura, por ejemplo, que también empezamos a trabajar. Entonces, yo recuerdo de ir a los pueblos por ahí, a esperar a que la gente viniese del campo para explicarle, con mi jefe, explicarle lo que era un pollo, ¿no? Y le pasábamos una película y tal. Entonces, claro, aquello empezó como una ocupación, digamos, secundaria, o sea, una actividad secundaria. Su actividad era el campo, la agricultura. A partir de ahí, pues se fueron ampliando las explotaciones. Lo que era una actividad secundaria se convirtió en principal, ya se hicieron más profesionales. Y bueno, y al día de hoy, yo creo que hay hasta grandes inversores que están invirtiendo en granjas ya bastante tecnificadas. Por lo tanto, te digo, hasta el mismo personal ha evolucionado, ¿no? Y mira, la nutrición, tú fíjate, yo recuerdo que quizás sería en el año 67, por ahí todavía no había empezado yo a estudiar. Recuerdo ver a un primo hermano mío, un veterinario, en una fábrica de pienso, con una especie de cartulina muy grande, una calculadora, un lápiz, una goma de borrar y una tabla de composición de las materias primas. Y con eso el hombre estaba haciendo allí la fórmula, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué avance? Pues el primer avance para la nutrición fueron los ordenadores, porque gracias a eso empezaron a hacerse las fórmulas al mínimo coste, ¿no? Y después la multiformulación, en fin, a donde hemos llegado ahora, ¿no? Por parte, bueno, la genética. En genética, yo de datos así que recuerde, pues mira, en el 90 yo creo que se hacía 270, pues
con 250 de índice de transformación y 49 días. Pues yo creo que hoy eso, si no se está en 35 días y 1,5, pues por ahí le anda, ¿no? Las instalaciones, empezamos con ventilación natural, naves con ventanas corridas en los dos laterales. Después en un lateral se pusieron ventiladores, después encima de las ventanas de enfrente las trampillas. Al final se vio que era mejor cerrarlas, ya estamos con un tipo túnel, ¿no? O sea que yo creo que todo ha ido evolucionando. Las mismas vacunas, que vacunábamos en campo y algunas por spray, otras en el agua, y ya se hace bastante vacunación en sala, ¿no? Diagnóstico, bueno, pues digo el PCR. El PCR, claro, se ha convertido ya casi en rutina. Y antes se veía como una cosa, bueno, PCR, que ahora después pasó a ser PCR en tiempo real y ya estamos en la secuenciación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo ha ido cambiando. Ujú. Hemos evolucionado sobre todo tecnológicamente, la genética. Claro, y dices negativamente, hombre, yo reconozco que mis inventos con un gran amigo mío de las ventilaciones transversales, pues nos equivocamos bastante, claro. Lógicamente, porque ya se vio, por muy buena intención que poníamos, que aquello no era el... ¿no? Pero bueno, te tienes que equivocar. Yo tenía también, tengo que agradecer a mi jefe que me decía, Rafael, el que no hace nada es que nunca se equivoca. Por lo tanto, tú tranquilo, yo reconocía mis errores, ¿no? No sé si en genética quizás haya habido, bueno, errores, ¿no? Que se ha tenido después que corregir, porque realmente si hablamos de problemas de miopatías y tal, al final todo es multifactorial, ¿no? O sea, tampoco podemos imputarle a la genética eso, ¿no? Pero tanto problemas de patas, todo esto, yo creo que son multifactoriales, ¿no? Yo te he oído alguna vez que, una cosa curiosa, que has hecho hasta de sereno. No sé, los Bueno, jóvenes igual no saben lo que es sereno, pero el que iba antes por la noche con la sí, el que trabaja por la noche. Esto es una frase de mi esposa, claro, porque yo me iba por la mañana a trabajar, lógicamente te quedabas, ibas al campo, para abajo, y cuando llegabas a las 7 o las 8 de la tarde, pues decía, dame algo de comer que me voy otra vez. Y por eso decía, ¿tienes pluriempleo? ¿Vas de sereno ahora o qué? Había mucha picaresca entonces en los inicios en las cargas de pollos y demás. Y había que vigilar un poco, sobre todo como yo también tenía la responsabilidad de ver los rendimientos en matadero, pues tenía que ver por dónde se iban rendimientos, que algunas veces pues se iban porque había el picarillo que pagaba la cena con pollos o algo más, ¿no? Entonces había que ir desde la carga hasta que el camión estaba en el matadero. Y como eso se hace pues en las noches, pues claro, pues suponía salir de tu casa para estar en la granja a las 10 de la noche y volver a las 4 de la mañana, claro. Esto es como el expresidente como Ruiz de la Opera, que salía por la noche a buscar a los jugadores que estaban... Y esto más o menos, más o menos. Bueno, eso se acabó, o sea, pero tampoco que eso se terminó ya hace ya tiempo, ¿no? Pero sí, yo he vivido que me han desaparecido camiones en una cuesta y después no sabía dónde estaba y después han aparecido, o sea, sí tengo aventuras de esas, ¿no? ¿Puedes indicarnos algún desafío que ha tenido que sobrepasar la agricultura española? Desafíos. Desafío. Mira, a mí el más grande yo creo que fue cuando al poco de yo, bueno, sobre el año 80 por ahí, cuando se implantaron, bueno, aterrizaron ya la mayoría de las grandes, vamos, los canales modernos, como se dice, de distribución, a las grandes superficies, que yo recuerdo, bueno, me parece que fue en el año 80, que ya estuvo Carrefour, el Grupo Día, Continente, bueno, estaba ya todo el plantel. Claro, el mercado tradicional se iba disminuyendo y ahí era donde había que vender. El desafío era cada año tener que bajar los costos para poder seguir subsistiendo porque las grandes superficies extorsionaban a todas las empresas y las empresas se peleaban unas con otras y el éxito era, pues, hoy le he quitado a fulanito Continente y todos aplaudían, ¿no? Pero claro, se lo quitaba quitando precio, lógicamente, ¿no? Tú estabas batallando para quitarle 50 céntimos de peseta a un kilo y para quitarle Continente a otro igual le quitabas 5 pesetas, ¿no? Yo no sé, ahora quizás se hable en euros, pero no creo que tampoco haya cambiado mucho, ¿eh? Sí, es la lucha que tenemos todavía.
No, creo que no se ha solucionado, ¿no? con la superficie y con la marca blanca. Hombre, después también desafíos. Bueno, tuve también uno que creo que poca gente lo habrá visto, que estuvo a punto de llevarse la empresa por delante, que fue vivir una leucosis aviar del subtipo de virus J, ¿no? Eso cuando tienes el 70% de tus reproductoras de una estirpe y te cae eso, pues la verdad es que es bastante complicado. Sobre todo, lo que nadie sabe es el desastre que organiza el matadero, de calidad de canales, ¿no? Bueno, crisis alimentaria, pues hemos tenido las dioxinas, hemos tenido la gripe aviar. Bueno, yo creo que es un sector que siempre está con continuos sobresaltos, ¿no? Hay tranquilidad. Bueno, a pesar de ello, ahora parece como si se hubiera organizado una tormenta perfecta. Tenemos una crisis, vamos a decir, bélica, hemos pasado una crisis de salud pública con un coronavirus, está el precio de la energía, no sé si nuestros políticos están preparados para gestionar este tipo de cosas, se junta un poquito todo. Entonces, ¿cómo ves el futuro cercano de la agricultura española con todos estos elementos dando vueltas? Bueno, también una palabra que ahora utiliza mucha gente, el sector avícola es un sector resiliente, de palabra. Quiere decir que es un sector que tiene gran capacidad de adaptación a las adversidades que se presentan, como lo ha demostrado en tantos años. Pero claro, la situación obviamente es bastante complicada, ¿no? Nosotros pasamos de un 8 de marzo de 2020 en una manifestación que no pasaba nada, al día 14 estás todo encerrado, ¿no? Y menos mal que no pasaba nada, ¿eh? Si llega a pasar, imagínate. Entonces, claro, cuando ya aparece que te vas a recuperar un poco, durante ese tiempo, lógicamente, encerrado, no hay turismo, no hay canal Horeca, bueno, de hostelería, y ya cuando parece que te vas a recuperar algo, pues llega el 2022 y empieza la guerra esta, otra vez la crisis de las materias primas, la energía. Entonces, bueno, la situación de luego es bastante complicada, ¿no? Pero pienso que la carne de pollo se va a seguir consumiendo. Entonces, el sector de nuevo se tendrá que readaptar a las nuevas circunstancias, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, ya hemos visto, el año pasado ya cayeron algunas empresas, pero hay grupos que se han hecho más grandes. Es decir, los pollos que no hacen uno, lo hace otro, y si una empresa está más débil, pues es absorbida por otra. Es lo que suele ocurrir, ¿no? Estamos inmersos en una agenda 2030, que se oye en todos los periódicos. En alguna conferencia que he estado, sobre todo con analistas de panel de consumo, lo que están diciendo, me estoy saliendo un poquito el guión, ¿eh? Estamos yendo, igual no es lo que se nos ha venido a decir, que no hay tanto un problema de veganismo, sino es se puso en el ojo del huracán al azúcar, se puso en el ojo del huracán al carbón, y ahora pues también se está viendo en el ojo del huracán el consumo de carne, que igual el problema que tenemos aquí, como lo ves tú esto, no es tanto el consumo de consumir carne, sino que la gente baje el consumo de carne porque el ruido político, social y los periódicos hablen que comer carne igual es malo. Hombre, claro, está clarísimo que el mensaje que llega del sector, la verdad que tendría que hacer un cursillo de comunicación, ¿no? El sector que llega, bueno, y sobre todo ya, si tienes ministros tan lumbreras como el de consumo nuestro, pues imagínate. O sea, al final se está transmitiendo pues lo que no es. Realmente la gente lo que percibe es lo que más ruido hacen, que son los veganos y demás, ¿no? Creo que hay un problema de comunicación. Claro, una pregunta que te quería hacer, es una de las últimas, ya estoy acabando, pero una de las que te quería hacer que es importante. ¿Cómo ves la viabilidad de las granjas avícolas? Es decir, los productores que hay ahora, pues algunos morirán en el camino, digo profesionalmente, otros seguirán, habrán empresas que tomarán, pero ¿tú ves en futuro nuestros hijos o nuestros nietos produciendo pollos en España? Bueno, depende de tú si se lo va. Yo a mi nieto no se lo recomendaría.
Pero bueno, tú ya es lo que haces. Pero, mira, los agricultores, la viabilidad, las explotaciones van a seguir siendo viables. Porque, como te decía antes, si no es una empresa, será otra la que le dé pollo. O sea, que el agricultor en sí no debe de tener problema en eso, ¿no? Después, tú dices, bueno, ¿qué es lo que debe de hacer el agricultor, no? Más o menos, pues el agricultor tiene que saber exactamente cuál es su papel en todo esto, ¿no? Lo primero, yo te diría que tiene que tener muy claro si es alguien que va a empezar, dónde va a poner la granja. Lo que hay ahora de los 500 metros, esto es una auténtica barbaridad. Nosotros llevamos aquí desde 2015 o por ahí, hablando de aumentar las distancias y, lógicamente, la administración ni caso, como es habitual en ello. Y eso ha quedado bastante de manifiesto ahora cuando hemos tenido el año pasado el episodio este de gripe aviar, ¿eh? Hasta la Comisión Europea, con la que yo estuve hace un par de semanas, que estaban haciendo una auditoría, decía que no entendía lo de los 500 metros. O sea, 500 metros, vale, pero 500 metros donde tú estás en un término municipal donde hay 200 granjas, pues ya me contarás, ¿no? Entonces, ojo con dónde se implanta una nave. No solamente son los 500 metros, sino también la densidad de explotaciones que hay donde la vas a poner, ¿no? Y después, si la persona dice, pues bueno, lo recomendaría, pues si la persona está dispuesta a trabajar sobre todo en lo que es su papel. Yo no digo que un agricultor no tenga que saber de genética o porque sabes que va a la granja y te dice, pues estos pollos no crecen nada. O de incubación, pues vaya mierda de pollito que me has traído. ¿No? Eso es habitual, ¿no? Pero claro, yo siempre decía, joder, pues yo tengo uno en la sala que lleva 20 años y tú lo habías enterado y tú lo has descubierto en un día, ¿no? Entonces, claro, el agricultor debe asumir cuál es su papel. Y su papel es manejar, que eso resuelve muchísimos problemas. Su papel es estricto en la bioseguridad, que eso sí que está en su mano, ¿no? Gestionar el agua, gestionar ¿qué te digo? El medio ambiente, los residuos, cada uno a lo suyo. Uno de los temas que afecta a los agricultores, aparte que acabas de decir ahora mismo, es, hemos tenido precisamente hoy aquí una mesa de bienestar animal. Es decir, es una preocupación que existe en muchos países, sobre todo cuando digo países, digo Europa, básicamente. No es una preocupación muy generalizada de la sociedad o es de ciertos grupos. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Y una vez que me respondas a esto, es decir, ¿crees que van a seguir siendo competitivos a largo plazo o a medio plazo frente a terceros países? Me parece que no has dicho eso, que no te haces responsable de las declaraciones de tu invitado, ¿no? No, No no lo me hago has dicho. responsable, no. Pero yo creo que, como te conozco, creo que voy a estar de acuerdo contigo, ¿eh? Vamos a ver. Con todo mi respeto a los anteriores ponentes, el bienestar animal está clarísimo, ¿eh? Para mí está clarísimo. El bienestar animal venimos, como decía Antonio, haciéndolo desde que empezamos a trabajar. O sea, yo como veterinario, ¿crees que no voy a ser partidario? ¿Tú crees que yo voy a estar martirizando animales? Pero esto no cabe duda que es la presión que hacen los veganos y demás zarandajas en las grandes superficies, que le hace falta encadenarse en la puerta, ¿no? Y claro, pues, al final, ¿qué ocurre? Las empresas no tienen más, las grandes superficies, obviamente, si quieren seguir y evitar ese problema, pues tienen que hablar de bienestar animal, las empresas tienen que pasar por el aro. Yo ahí lo que veo es que hay bastante gente que está haciendo caja con esto, ¿eh? De verdad. Pues claro, mira, vamos a ver. Vamos a evaluar el comportamiento de un pollo, ¿vale? Y decimos, pues está indiferente. Es difícil. Yo había escuchado, tengo un crío, un nieto difícil. Claro, le podría contestar, pues yo tengo 40.000 pollos difíciles, ¿sabes? Frustrado. Está ocupado positivamente. Pero, y negativamente, ¿cómo será eso ya, la leche, ¿no? Bueno, ¿qué quieres diga? Todas las empresas pasan por ahí, gente hace caja con esto, y ahora para colmo empezamos, ya que teníamos esa certificación hecha, no, ya está ahí, vamos a revisar otra vez la legislación sobre bienestar animal, ¿vale? Y vamos a criar 11 pollos o 50, 30 kilos por metro cuadrado, ¿vale? Mira, yo he estado bastante tiempo viendo resultados en matadero, porque me tocaba también premiar o no premiar a la gente que lo hacía bien.
Problemas de patas, si no te dicen la densidad que hay, no distingue. Está manejar bien o manejar mal. Pododermatitis, joder, pododermatitis, ¿qué es? Nada más bien. No, perdona, pododermatitis es multifactorial, ¿eh? O sea, te interviene la cama, te interviene la alimentación, te intervienen muchas cosas, ¿no? Ayer mismo nos decían que los problemas de patas podían ser por un problema de contaminación en la sala de incubación. No, ahora todo es porque no hay movimiento, ¿no? Vamos a ver. Creo que nos estamos pasando de frenada, ¿eh? Bueno, eso tenemos los dos Antonios, Alegre ¿Mm? y Velarde. No, la verdad que me la han puesto difícil, pues claro, que sé yo, que no soy tan técnico ni tan científico, claro. Bueno. Bueno, en este sentido hay una cosa que además eso ha insistido mucho Antonio Alegre, ¿no? Sobre el tema del manejo. Insistía mucho ahí, en la presentación de antes. Pero hay una cosa que a mí me ha sorprendido, no sé si está por aquí Antonio Velarde o ha salido ya, pero hay una cosa hay una gráfica, es curiosa ahí, que sobre la base científica es perfecta, pues son 4 patas. Está el bienestar animal, la sostenibilidad, salud pública, economía. Y decía que eran importantes las 4. Pero claro, es decir, una cosa son los técnicos que hacen estos informes, pero después están los políticos, que por mucho informe que haya, porque yo hasta hace un año el gas era el diablo. Teníamos que pasar todo a energía eólica, fotovoltaica. Ya resulta, desde que los alemanes empiezan a tener frío, resulta que es verde el gas. Entonces, todos esos informes están muy bien, pero al final arriba hay un político que tiene que decidir. Entonces, yo no sé si esto, los políticos van a estar a la altura o estos informes al final, lo que puede decir Antonio Alegre, les va a afectar mucho a ellos para tomar una decisión u otra o cambiar el rumbo. Depende de los votos que necesiten, quién se los da. Si se lo dan unos verdes o unos veganos, pues harán lo que ellos digan. Está clarísimo. Para mantenerse en el sillón, ¿no? Vamos, mi opinión. Y realmente, según yo leí de Avianza, esto que se nos ha puesto aquí hoy, multiplicaba por 3 el costo de producción, ¿eh? Entonces, bueno, te dice, se va a seguir produciendo. A ver, si tú lo multiplicas por 3, yo creo que en Europa no se va a producir tanto, ¿eh? Entonces, los políticos que van a... Bueno, y has dicho antes lo de la sostenibilidad. Vamos a ver. Sostenibilidad, oye, si no hay sostenibilidad económica, vamos a dejar de hablar, ¿eh? O sea, si no hay granjas, vamos a ver, si tú no haces rentable, ¿qué narices pintas? Desaparecen las granjas, ya no hay ni bienestar, es que no hay ni pollo, ¿no? Y bueno, y medio ambiente, pues oye, las granjas, creo que, no sé si era de nuestro amigo Carlos Garcés, que decía, del 95 a 2015 hay un 50% de retención perdón, un 50% más de retención de nitrógeno y de fósforo en los animales, ¿no? Gracias a la alimentación, ¿no? Entonces, está trabajando en todo esto, ¿no? El bienestar animal, Luis, yo creo que es un capricho bastante capricho de niños ricos. No nos El primer mundo, es del primer mundo. No nos estamos dando cuenta de que, según estadísticas del año pasado, en España ya había un 20% de familias en el umbral de la pobreza. Y bueno, a ver quién aguanta más. Nosotros haciéndonos cada vez más pobres y comiendo con lechuga y pimiento. Bueno, gusanos, que es lo que tendrías de comer. Porque también ahora eso, tú no te haces responsable de mis palabras tampoco, ¿no? Imagino. Tampoco, ¿no? Pues tenemos políticos que dicen no comer carne, pero después se van a la feria, que lo hacen muy bien y comen buen jamón, ¿eh? Sí. Hay una pregunta, así que te quiero hacer, así un poco sectorial y política, vamos a decir, ¿no? Es decir, hay un concepto que ha salido desde hace 1 año y medio, que no está en el diccionario y está tipificada, que yo creo que lo van a conseguir meterlo en la Real Academia Española de la Lengua, que es el concepto macrogranja. Es decir, cómo se focaliza este concepto político-social y qué vamos a hacer nosotros para trabajar en el sentido. Me tenías que haber avisado y me hubiese tomado doble dosis de la pastilla de tensión, tú. Macrogranja, bonito. Mira, la macrogranja contamina el suelo, contamina el aire, el agua, produce una carne de animales maltratados,
ojo, y no sana, ¿eh? Y además tenemos la caradura de exportarla. Eso es la lumbrera del Garzón dijo en un periódico, defendiendo a lo que hacemos en España. Claro, cuando tú pones de ministro a un inepto y un inútil como ese, que le das un despacho, un coche y lo pones para que juegue, pues es como un mono en una cacharrería. O sea, tú imagínate. Primero, bueno, estuvo con esto, antes estuvo con el turismo, estuvo también a punto de cargarse el jamón ibérico. Claro, ¿qué te puedes esperar de eso? Claro, yo digo macro. Macro significa grande, ¿eh? Y aquí nadie habrá visto una serie que había en televisión muy antigua que se llamaba Kung Fu y decía, maestro, ¿cómo de grande es la luna? Decía, depende de lo grande que sea el ropero, pequeño saltamonte. ¿Sabes? Entonces, claro, ¿qué es grande? Grande es lo que compares, ¿con qué comparas? Claro, si yo empiezo en Andalucía y teníamos 5 mataderos en provincia andaluza, porque había que estar cerca de ese mercado tradicional, ese mercado minorista. Y ahora resulta que viene la grande superficie y se concentra, pues la inmediata que hace la empresa es cerrar los 5 mataderos que tiene y hacer, según diría Garzón, un macro matadero, ¿vale? Pero eso es que no hay más remedio, es que si no, no sigues en el sector. Entonces, grandes o chicos, no, perdona, lo que tiene que estar es proporcionado, ¿eh? Pues claro, tampoco se le ocurre a un matadero. En aquella época los 5 mataderos, pues mira, hacían 2.200 horas quizás y este es, que se hizo 10.000 horas, ¿no? Lo que no se le ocurre a un matadero de 2.000 pollos horas es tener granjas de 150.000 o 200.000 pollos, pero entonces, claro, tiene que estar un mes matando la misma granja, ¿no? Pero creo que las cosas tienen que estar proporcionadas, ¿no? Y cualquier, bueno, cualquiera, bueno, que, en fin, como diría Federico Trillo, que manda eso, ¿qué dijo Federico Trillo? ¿No? Que tengamos que escuchar opiniones de esta clase de gente. Bueno, ¿no crees, ahora es una opinión mía, que es un problema de dura personal y de hipocresía? Los políticos hoy en día igual no han pisado nunca el suelo, no han pisado, realmente ellos no han pisado nunca el suelo, no han pisado realmente eso que dicen ahora. Yo, un político que dice hay que ir a comprar a un supermercado y resulta que el supermercado va a comprar el político que teóricamente defiende una cesta de la compra, resulta que es más caro que la cesta de compra habitual de otro supermercado. Sí, sí. Igual es que no pisan el suelo. Vive en su mundo, no vive en su mundo, no vive en el mundo real de donde están las personas, ¿no? Es estatus superior, ¿no? Igual nuestro sector, y a veces, la cosa que yo he comunicado muchas veces y hablo, el sector, igual también nos falta ser un poco más políticos a nosotros. Igual nos tenemos que atrever un poquito a decir las cosas en su justa medida, pues si no parece, es como cuando en el colegio al niño uno le pega y no responde, ¿no? Que al final acaban pegando más. Pero yo no te diría ser más político. Si eres político vas a mentir, como todos, ¿no? Tienes que ser de otra manera, más sincero, ¿no? Político y estar mentira, Ya. es lo habitual. Bueno, ya vamos a acabar. La última parte, muy rápida. Me gustaría hablarte de una cosa también muy personal. Es, aparte de tu familia... Ay, perdona. Eso decirte antes. Antes me preguntaste de una amenaza del sector, no sé qué. Sí. La peor amenaza que tiene el sector son los políticos, los que son los que legislan, vamos. Estamos hablando de las grandes superficies, ¿no? Entonces, cualquier loco de esto, fíjate lo que te lía, ¿eh? Sí. Pero es lo que tenemos aquí. Bueno, claro. Lo que tenemos. Como tenemos otra cosa, claro. Que todavía no le hemos dicho a Europa en qué nos hemos gastado los dineros. Todavía, ¿eh? Bueno, creo que no estamos hablando de agricultura, Luis. Bueno, vamos a la parte personal. Otra vez. Aparte de tu familia, yo sé que te han ayudado mucho en tu familia. Aparte, ¿quién te ha ayudado en algo importante en tu vida? Bueno, un gran amigo, un buen amigo. Y no te digo en qué, pero un buen amigo. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Cómo? Dentro de 5 años, ¿cómo te ves? ¿Y dónde te ves? Lo tengo clarísimo. Yo estaré sentado viendo cómo entrevista a un señor mayor. Bueno, te invitaremos. Si todavía estoy en la tarjeta, eso que decía, todavía estoy ahí. Si no, igual te entrevistará José Luis. Vale, No, yo lo siento por lo que están esperando que suba el escalafón, pero vamos, si va a seguir, pues a ver qué lo vamos a hacer. No. Ahora voy a ir a nuestro presidente, que es el que toca ahora. Si tuviera otro, te diría lo mismo, ¿no? Tenemos un presidente en este momento en España. Si tú tuvieras una reunión con él, estás a solas,
sentado, ¿dónde lo tiene la cámara delante que le están grabando? ¿Tú qué le pedirías de corazón? Esa es fácil, Luis, un piso, que está que los tira, ¿eh? Y un piso. Eso. Hombre, después si me lo admite, pues le diría, hombre, que dejara un poco el populismo y pensara en la gente. Creo que los políticos tienen que pensar en resolver los problemas de la gente, ¿eh? Y no en conservar su sillón, ¿no? Pero casi seguro que no iría porque para que te engañen siempre hay tiempo, ¿eh? Pero que no iría. Yo creo que los políticos hoy en día son también excelentes matemáticos. Yo creo que están con la calculadora de los votos, a ver lo que dicen y a ver dónde va a aportar más y aportar menos. Yo creo que el populismo es lo que va a imperar los próximos años. Ya, Em, ahora, si tú tuvieras la oportunidad de tomar medidas en nuestro sector y en el país en general, dices, vamos a ponerte y ahora te vuelves en político aunque dures un año y te echen, ¿eh? ujú. ¿Tú qué medidas tomarías? Ha habido sitios que duran menos. Pero mira, en el sector yo creo que la verdad es que está casi todo inventado. Mira, si tú coges y dices que hay que cumplir la ley esta, que me parece que viene de 2013 y que se modificó en el 21 de esto de la cadena alimentaria, o sea, en el que se estipula en uno de los artículos que hay que vender por encima de costos y se respetara también esta ley del registro de los contratos alimentarios, creo que tienen bastantes problemas para el sector, ¿no? Porque claro, lo que hay que hacer es cumplir esa normativa, ¿no? O sea, no se debe de vender, no se debe de vender por debajo de costo, ¿no? Tanto yo creo que... Y no sé si me has preguntado también por el país. Sí, el país. Cambiaría la ley electoral. Eso va a ser complicado. Me ha pedido que escriban una carta a los reyes, ¿no? Y que se lo digan al CDS, la época aquella de CDS, que tenía millones de votos y no entraba ni en el Congreso. Sí, bueno, pero, oye, cambiar la ley electoral, ojo, no te vayas a molestar que tú eres catalán, no estoy pensando en los catalanes, ¿eh? No me molesta. No. Estoy pensando más en estos, verdes y demás zarandajas, que son al final también los que pueden mandar en Europa, en fin, no estoy hablando de la política española. Bueno, que sí es verdad que independientemente que seas catalán, vasco, gallego, castellano, madrileño, al final sí que es verdad, yo ahí estoy contigo, que al final, vamos a decir, partidos con una presencia relativamente moderada o baja están tomando decisiones en este Sí. país. Y eso igual es lo que tenemos que cambiar. La ley electoral. Hemos cambiado el interés general Ujú. por el interés público. Y la subasta de las medidas. Y el interés público no siempre va con el interés general, ¿no? Ya. Bueno, para terminar, última pregunta. Entonces, vamos a decir que hay un 5%, un número muy reducido todavía, y por lo que hemos entendido no está creciendo el número de veganos, que está muy asociado a los animalistas. Es un número que no está creciendo, pero sí lo que está creciendo un poquito, poco a poco, es la cantidad de carne que se consume en España. Entonces, como profesional que llevas 40 años viendo producir las incubadoras, en las casas de reproductoras, en los mataderos, a los que ese grupo de gente, más del 85%, que están planteando igual voy a consumir menos carne o voy a dejar de consumir carne, porque queda bien, o por lo que yo he oído de los medios que tenemos que consumir menos carne o no consumir carnes, ¿qué les dirías a estas personas? Bueno, pues quizás lo primero que haría sería invitarlo a casa para que pruebe los contramulos al ajillo que hace mi señora, ¿no? Pero se lo ha perdido y no lo sabe. Pero mira, hace quizás un mes y medio, ¿no? Que la FAO publicó un informe, ¿no? En el que decía que la carne, tanto como los huevos y demás, pues que eran fuentes de principios nutritivos que difícilmente se encontraban en los vegetales, ¿no? O sea, pues diría, oye, no hay nada más que leer. Bueno, y si ya nos referimos al pollo, que tiene menos grasa y la proteína es más digestible, pues está claro que sanitariamente es lo recomendable, ¿no? Como fuente, ya digo, de principios nutritivos, vitaminas y demás, está recomendable. El informe de la FAO, ¿eh? Para lactantes, para embarazadas, tercera edad en este caso. En fin,
No hay nada más que dar un repasito a eso, ¿no? Y si, bueno, y si leyendo esto no se convence, pues no sé, habría que decirles que igual que usa su libertad para no comer carne, que respete la nuestra de comerla, ¿no? O sea, que no se encadene en la puerta de un supermercado, ¿no? Has hablado de Jesucristo al principio, Ujú. los apóstoles. ¿No crees que los nuevos movimientos de ahora son lo mismo? ¿Son los nuevos apóstoles del siglo XXI? No, hombre, no. Yo creo que los apóstoles no te retorcían el brazo si no abrazaban la cruz, ¿no? Y ahora mismo estos lo que hacen es manifestarse violentamente también, ¿eh? ¿No? Sí, han cogido lo bueno y no lo malo. Vale. Muy bien, bueno, pues en conclusión, permíteme decir unas pequeñas palabras. Además me he hecho una... En tu casa. Bueno, y la tuya, que estamos en Sevilla. Bueno, que ya nos veremos tarde o temprano por aquí, ¿eh? Incluso he estado escribiendo unas cosas y que voy a leer un poquito, que yo estaba pensando cuando estaba ahí en el café, que ya cuando tomo 3 cafés ya me aburría de tomar café. Me he escrito algunas palabras que me gustaría explicarte aquí. Entonces, lo que quiero comunicar a todos los que están escuchando y han llegado al final de esta entrevista es que Rafael Romero decidió enfocar su carrera en el cuidado de las aves, dedicaste el cuidado de las aves, reconociendo su importancia como fuente de alimento. A lo largo de los años, el doctor Rafael Romero se ha enfrentado a innumerables desafíos en su trabajo, como hemos ido escuchando. Su vasto conocimiento y experiencia le han permitido diagnosticar y tratar enfermedades aviares con precisión, evitando así brotes y minimizando, eso es muy importante, las pérdidas a los productores. Además de ser sereno por las noches. Además tienes un enfoque clínico. El doctor Romero también ha sido un defensor de las mejores prácticas en el sector avícola. Has trabajado en estrecha colaboración con los productores, brindando capacitación y asesoramiento. Tu compromiso con la excelencia y tu ética laboral han sido un ejemplo para muchos jóvenes veterinarios que han seguido tus pasos. Por ello, hoy es importante reconocerte el legado que Rafael has dejado en la industria avícola. Yo creo que si hubiera un Hall of Fame, como hacen en Estados Unidos, en España estarías ahí, seguro. Los productores avícolas y tus colegas te consideran una autoridad en el campo de la avicultura y muchos te ven como un mentor y como un amigo. En conclusión, doctor Romero, has pasado toda tu vida trabajando en el sector avícola como veterinario, aunque fue por casualidad, porque debes haberte ido a los rumiantes, pero te has quedado en el sector avícola. Y tu profesionalidad y dedicación han sido reconocidos por todos aquellos que han tenido el privilegio de conocerte y trabajar contigo. Tu legado será recordado por tu contribución a la salud y bienestar de las aves, así como por el impacto en la industria avícola en general. Tu influencia y conocimiento, estoy seguro, perdurarán como un testimonio de tu destacada carrera en el campo de la avicultura, y por ello desde AgriNews, desde la revista Avinews, Aviforum y el sector avícola, queremos reconocerte tu trabajo y te hemos preparado una pequeña plaquita para que te la pongas allí encima del comedor. Pues muchas gracias. Ven tú ahí. Ven aquí, a ver. Ya se va a pesacar. Que no se nos caiga. Aquí va. A ver. Ahí es.